vamos a leer San Juan capítulo 19. Amén. El versículo 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy el rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echamos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Cuando yo leía San Juan capítulo 19, en aquel entonces yo pensaba que el hombre no pudo escribir San Juan capítulo 19, sino Jehová. Ustedes sabían que el apóstol San Juan no estudiaba mucho. Él también era un pescador de lago nada más. Pero el apóstol San Juan citó mucha parte de salmos que David escribía. Ustedes ya conocieron a David, ¿no? Según la predicación del apóstol Pedro, David era un profeta. Según Hechos capítulo, creo que 2, ¿no? Creo que capítulo 12, versículo 30. Siendo profeta. Según Hechos capítulo 12, versículo 30, siendo profeta, David. David escribió la resurrección de Mesías. El apóstol Pedro predicaba eso. Miren, hermanos, ¿quién juntó la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Jehová. El verbo era Dios, Dios era el verbo. Ustedes no necesitan buscar, solo yo leo, ¿no? Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu.
según Isaías capítulo 34, el versículo 16. Inquirir en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Según Isaías capítulo 34, el versículo 16. Jehová mandó, Jehová reunió. La Biblia. Ustedes han escuchado que cuando los israelitas han celebrado la Pascua, primera versión, en aquel momento los israelitas no tenían que quebrar huesos de ovejas, porque esa oveja era la sombra de Jesucristo. Según Éxodo capítulo 34, Éxodo capítulo 12. El versículo 46. Amén. Exactamente, Éxodo capítulo 12, el versículo 46, está escrito que los israelitas no tenían que quebrar huesos de ovejas. Según San Juan capítulo 19, el versículo 24. Entonces dieron entre sí, no la partamos, sino echamos suerte sobre él, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartiré entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. En realidad, Salmos capítulo 22, el versículo 18 está escrito, según Salmo de David. Amén. Yo solo leo Salmos capítulo 22, 18. según Salmo de David. Amén. Salmo de David. El versículo: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Salmos capítulo 22, el versículo 18 se cumplió en San Juan capítulo 19, el versículo 24. Por eso Pedro también, ¿qué predicó a los judíos? Que David era un profeta, siendo profeta. Amén. También él predicó, David testificó sobre la resurrección de Jesucristo. Pedro predicó esto. También no necesitan buscar San Juan capítulo 19, el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo escriba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo,
se la acercaron a la boca. ¿Dónde está escrito esto? ¿No? Según Salmo de David. Salmos capítulo 69. Solo escriban libros. Salmo de David. Al músico principal sobre libros. Salmo de David. Capítulo 69, el versículo 21. Me pusieron además hiel por comida en mi sed. Me dieron a beber vinagre. Mire, hermanos, cuando David vivía en el mundo, ¿no? Alrededor hace 1000 años antes de Jesús naciera en el mundo, él vivía. Según la historia de Israel, David nació ¿cuándo? Hace 1030 años antes de que Jesús naciera en el mundo, hasta 970. Ya hace 1000 años, David veía a su Mesías antes de Jesús nació en el mundo, ¿sí o no? Antes de nacer en el mundo, ¿sí o no? David escribía sobre Mesías, la información de Mesías, detalladamente. ¿En dónde? En Salmos. Por eso cuando yo leía Salmo capítulo 19, yo hablé en mi corazón. El apóstol San Juan no escribió eso, sino el Espíritu Santo. Por eso Jesús también, ¿qué dijo? He aquí yo vengo para cumplir que la voluntad de su Padre que estaba escrito en el rollos. Según Hebreos capítulo 10. También mientras que los soldados romanos quebraron, ¿no?, los huesos, dos malhechores, Jesús, sobre todo su hueso no fue quebrado. Según Éxodo capítulo 12, el versículo 46. Por eso yo no puedo negar a Cristo. ¿Cómo? Él no es mi Mesías, no. Al contrario. Cuando yo leí el Antiguo Testamento, me daba cuenta que Jesús es el Mesías. ¿Sí o no? Hace 1000 años, David escribió que la resurrección de Jesucristo. Pues el apóstol Pedro predicaba esto, ¿no? Acerca de David. Pero siendo profeta David y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Hechos capítulo 12, 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Viendo antes, David, ¿sí o no?
El apóstol Pedro predicó esto. El apóstol Pedro predicaba, testificaba sobre Jesucristo a través de la profecía de David. Ya alrededor de hace 1000 años, antes de Jesús naciera en el mundo, ¿no? David ya escribía en Salmos sobre Jesucristo, sobre todo su muerte. Solo David, no, Isaías, y Jeremías, y Ezequiel, todos los profetas de Jehová. Amen. Hermanos, Jesús es el Rey de los cielos. Amen. ¿Sí o no? Pues nadie puede excusarse ante Dios. Yo no conozco a Él. No. Por eso, cuando yo leí Salmo capítulo 19, yo hablé en mi corazón que el hombre no escribió eso, sino el Espíritu Santo. Ustedes sabían que y conocieron a Pedro, ¿sí o no? Él era un pescador del lago. Entonces, ¿cómo él predicaba así? Por el Espíritu Santo nada más. ¿Quién escribió la Biblia? ¿El hombre? No, Jehová. Él mandó y reunió. ¿Sí o no? Vamos a volver a San Juan, capítulo 19. El versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumido, dijo para que la escritura, la Biblia, ¿sí? Amen. se cumpliese, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomando el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Dónde estaba escrito? Salmos capítulo 69, el versículo 21. Amen. Jesús que dijo en la cruz, consumado es. Él vino a la tierra. ¿Por qué vino? A cumplir, a hacer la voluntad de su Padre. Por eso, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10. El versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de ti. Aquí dice, como en el rollo, la Biblia, ¿sí? Como en el rollo del libro está escrito de ti. Por eso él bebió que vinagre. Y su hueso no fue quebrado. Por eso su rostro fue molido, según Isaías capítulo 53. Por eso su cuerpo fue azotado y clavado. Porque Jehová dejó en él que el pecado de todos nosotros. Según Isaías capítulo 53, el versículo 6. Por eso Él es nuestro Mesías. ¿Sí o no? Mire, hermano, el apóstol Salomón era un pescador del lago, peces nada más. ¿Cómo él pudo escribir Salmo capítulo 19? Por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Consumado es. ¿Qué consumado es? Quiere decir que él hizo la voluntad de su Padre Celestial. ¿Cuál era? Aquí dice, Hebreos capítulo 10. Exactamente. El verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para que tu voluntad, como en el rollo del libro, está escrito de mí. Aquí dice: mas me preparaste cuerpo. Según el verso 5. Un día Jehová había mandado a Abraham que hay que ofrecer tu hijo a mí como la ofrenda del holocausto. Pues Abraham de repente quiso ofrecer a Jehová Isaac, ¿sí o no? Como la ofrenda del holocausto. Pero Jehová ya preparó una ofrenda. Él preparó, ¿sí o no? Jehová no se agradaba la sangre de los toros y ni los cabríos. Por eso él preparó. ¿Qué preparó? Un cuerpo santo. ¿Sí o no? ¿Quién era? Jesucristo. Aquí exactamente está escrito que la voluntad de su Padre. El versículo 9. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero para establecer esto último. Solo Jesús solucionó todos nuestros pecados, no. Sí, Él solucionó todos nuestros pecados, pero Él también quitó. ¿Qué quitó? Lo primero, para establecer que lo último. Aquí dice: para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuál era lo primero? La ley de Moisés. ¿Cómo él quitó?
Él recibió toda la maldición de la ley de Moisés en vez de nosotros. Amén. También Él ha cumplido. ¿Qué ha cumplido? La ley de Moisés 100%. Amén. Por eso, según Gálatas capítulo 3, no necesita buscar, yo solo leo. Tres 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. 자, Jesús recibió toda la maldición de la ley en vez de nosotros. También Él ha guardado un estatuto de los 10 mandamientos. Por último, que honra a tus padres, ¿sí o no? En Salmo capítulo 19 está escrito que Él miró a María, quien era su madre, ¿sí o no? Ella es mi madre. Y mandó a un discípulo de él que ella es tu madre. Por eso ese discípulo cuidaba, servía a ella como su madre en su casa. ¿Sí o no? Jesús guardaba la ley de Moisés 100%. Él cumple la ley de Moisés 100%, únicamente. Nosotros no. También recibió toda la maldición de la ley de Moisés en vez de nosotros. Para hacer la voluntad de Dios, Él quitó que lo primero, ¿sí? Para establecer esto último, que el nuevo pacto de Dios. Pero todavía muchos están bajo la ley de Moisés, ¿sí o no? Aunque no pueden guardarla 100%. Hasta ni un estatuto de la ley de Moisés. Consumado es. Quiere decir que Él quitó lo primero. ¿Cómo? Él recibió toda la maldición de la ley de Moisés en vez de nosotros. También guardo 100%. Ella es mi madre. ¿Sí? Cuide ella en tu casa. Pues ese discípulo llevóla a su casa, ¿sí o no? Y sirve a ella como su madre. Aunque eso quitó lo primero, pero los muchos todavía quieren apoyarse en la ley de Moisés para ir al cielo, ignorantemente. La ley de Moisés es muy buena, ¿sí o no? Para convencer a la gente el pecado que Dios dice. Para entender el juicio de Dios. Según Romanos capítulo 3, el versículo 19, ¿sí? Consumado es. Por último, Él pidió que vinagre. Y dijo en la cruz, por último, que consumado es. Quiere que Él hizo, ¿qué hizo? La voluntad de su Padre Celeste.
Entonces, ¿cuál era la voluntad de su Padre Celestial? Primero, quitó que lo primero, para establecer este último. Este último, ¿cuál era? El nuevo pacto de Dios. Amén. Aquí dice, Hebreos capítulo 10. Somos mensajeros, siervos del nuevo pacto de Dios, en vez de siervos del antiguo pacto. Amén. El apóstol Pablo no era un siervo del antiguo pacto, sino nuevo pacto de Dios. Él testificó en Corintios. También dio a los hermanos de Corinto que vosotros sois siervos del nuevo pacto de Dios. A todos los muchos que dicen la ley para ir al cielo está en contra de la obra de Cristo. ¿Sí o no? Por eso aquí Hebreos capítulo 10 exactamente está escrito que el versículo 9 otra vez, y diciendo luego aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todos hacen esta día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se han sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa se han sentado a la diestra de Dios? Ya entró en el día de reposo. Descansando, ¿sí o no? Porque ya su obra terminó. ¿En dónde? En la tierra. Aquí dice también 13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ustedes son perfectos? ¿También los santificados? Amén. ¿Por qué? Con una sola ofrenda. 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, esto es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de eso, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿no? Por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué Jesús quitó lo primero? Para establecer este último. Para establecer. Aunque Jesús quitó lo primero, la ley de Moisés, el antiguo pacto, ¿no? Pero todavía los muchos quieren ir al cielo por ¿qué? Lo primero. Por eso en sus corazones no establecieron el nuevo pacto de Dios. ¿Sí o no? Quita lo primero para establecer que esto último. Pues el que está estableciendo lo primero, ¿no?
en sus corazones no hay el nuevo pacto de Dios. Aquí exactamente está escrito, ¿sí o no? ¿Por qué se quitó lo primero? Para establecer en nuestro corazón que el nuevo pacto de Dios, Amén. que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La ley. En sus corazones no establecieron ya que el nuevo pacto de Dios consumado es. Antes de decir esto, dijo, ¿qué dijo? ¿Por qué? Porque me desamparaste. Entre la relación entre Jehová y Jesús se cortó por un rato. ¿Por qué? En la cruz Jesús recibió, ¿qué recibió? Toda la maldición de la ley de Moisés. Que él recibió el juicio de Dios en vez de nosotros. Que recibió la sentencia de muerte por nosotros, por nuestras rebeliones. ¿Sí o no? Él nació en el mundo como un justo, ¿sí o no? Él fue formado en el Espíritu Santo, ¿sí o no? Diferente que nosotros. Fuimos formados en la maldad, en el pecado, según Salmos capítulo 55, ¿sí o no? Pero María concebió a Jesús por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué recibió la sentencia de muerte en la cruz? Por nuestros pecados. El que quiere establecer todavía la ley de Moisés para ir al cielo, él no tiene ninguna relación con la obra de Jesucristo. Porque el apóstol Pablo escribió esto. Muchos oyentes volvieron atrás, volvieron al judaísmo, donde ellos querían ofrecer a Jehová la ofrenda de holocausto, las ovejas y toros. Por eso el apóstol Pablo escribió que Jehová no se agradó la sangre de toros ni ovejitas. Por eso él preparó consigo mismo, ¿sí? ¿Qué? Una ofrenda, la cual era Jesucristo. ¿Sí o no? Jesús, ¿qué dijo? Entonces Jesús dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen sangre, la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último. El que quiere establecer la ley de Moisés en su corazón para ir al cielo, no puede establecer el nuevo pacto de Dios en su corazón. Que el que no tiene ninguna relación con Cristo Jesús. La ley, para ir al cielo. Para convencer a la gente del pecado. El pecado que Dios dice. Amén. Es muy buena la ley. El que usa la ley de Moisés legítimamente, muy buena. Pero para ir al cielo, de ninguna manera. Pues no, para hacer
la voluntad de mi Padre. ¿Sí o no? Quitarlo primero para establecer este último. Este último, ¿cuál era? El nuevo pacto de Dios. Quiere escribir el nuevo pacto en sus corazones, en sus mentes. Quiere poner en sus corazones, ¿qué? El nuevo pacto para establecer esto último. Amén. Pero muchos judíos que eran oyentes, ellos volvieron a judaísmo, donde ellos ofrecían la ofrenda del holocausto en el altar. Por eso el apóstol Pablo escribe esto. Dios no le gustó la sangre de los toros ni cabritos. Por eso preparo que un cuerpo santo, ¿quién era? Jesucristo. Amén. ¿Qué tipo de ley está en sus corazones? Establecidos en sus corazones. ¿La ley o el nuevo pacto de Dios? El nuevo pacto de Dios. Amén. O sea, Jeremías escribió que el nuevo pacto de Dios. Realmente el apóstol Pablo citó Jeremías capítulo 31, el verso 31, en Hebreo capítulo 11. Ya otra vez, muchas veces ustedes escuchaban, ¿no? Jeremías capítulo 31, el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día de tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblos. Aquí dice. ¿Qué dice? El nuevo pacto de Dios. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sí? Lo que era el nuevo pacto de Dios. Ustedes han escuchado que Moisés quebró, rompió, ¿qué? Dos tablas de los 10 mandamientos. Él lo rompió. Porque los ya invalidaron. ¿Qué invalidaron? Del antiguo pacto, ¿sí? Moisés predicaba la ley de Moisés y los 10 mandamientos para ir al cielo. No. Moisés conocía a Cristo. Ya le di a ustedes. Amén. Por eso cuando yo leí la predicación de Esteban, un poco me asustaba. Ya le enseñé a ustedes que
No deseen buscar Hechos, ya ustedes han leído Hechos capítulo 7, el versículo 38. Esto es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Aquí que recibió palabra de vida que darnos. Palabra de vida. Aunque Moisés recibió que dos tablas que estaba escrito los 10 mandamientos. Pero él lo rompió. Eso. Moisés. Porque él se dio cuenta que los no han podido guardar la ley de Moisés. Ni tampoco han podido ir al cielo. Por eso rompió. Porque la ley de Moisés debe existir para conocimiento del pecado, para entender el juicio de Dios, según Romanos capítulo 3. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí dice el vituperio de Cristo. Moisés ya han conocido a Cristo. Aunque él recibió la ley, pero él predicaba de palabras de vida. Muchos judíos que decían, somos discípulos de Moisés, pero Moisés lo rompió. ¿Qué rompió? Dos tablas que estaba escrito que los 10 mandamientos. Él lo rompió. En el monte Sinaí él tembló. Moisés, ¿sí o no? Pero somos los discípulos de Moisés. Por eso tenemos guardar la ley para ir al cielo. Pero Moisés lo rompió. Dos tablas que estaba escrito, los 10 mandamientos. Porque ya los están invalidados del antiguo pacto. Entonces Jehová no pudo menos que establecer que el nuevo pacto, ¿sí o no? Por Cristo. Consumado es. Por último también ha guardado un estatuto de los 10 mandamientos. Ella es mi madre. Cuídala como tu madre. Amén. Él llévala a su casa y servía a ella. En Salmo capítulo 19 está escrito eso. Pues yo no puedo ignorar a Cristo, ni tampoco puedo negar a Cristo. ¿Por qué? Su muerte estaba escrito en el rollo de libros. En Salmos capítulo 22, 69, Éxodo capítulo 12, el versículo 46, en Isaías capítulo 53. Zacarías capítulo 4, ¿qué?
yo quitaré el pecado del mundo por un día. Amén. Ese verso escribió, hace cumplir en San capítulo 1, el verso 19, que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. También en el capítulo 10 está escrito que una vez para siempre, una vez para siempre, una vez para siempre. Sí. Hermanos y señores, ¿qué tipo de pacto ahora ustedes están estableciendo en sus corazones? ¿El nuevo pacto de Dios o el antiguo pacto? Si ustedes están estableciendo el antiguo pacto en su corazón para ir al cielo, ignorando, menospreciando a la obra de Cristo. ¿Sí? Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre Celeste. ¿Sí? Entonces quitó lo primero para establecer esto último. Ustedes son perfectos. Sobre todo, sus almas son perfectos. ¿Por qué? Por una ofrenda. Amén. Ustedes son santos Amén. por la sangre de Cristo. Están estableciendo el nuevo pacto de Dios en sus corazones. Amén. Ustedes son verdaderos cristianos. ¿Sí o no? El que todavía quiere establecer el antiguo pacto en su corazón para ir al cielo, ignorando, negando a la obra de Cristo. Amén. Aunque Él recibió toda la maldición de la ley de Moisés en vez de nosotros. ¿Sí? Sin embargo, están estableciendo que lo primero, ignorantemente. Por eso, ya los que no tenían que quebrar los huesos de ovejas, ¿sí? Para celebrar la Pascua. Amén. Pues los soldados romanos no quebraron los huesos de Jesús, sino los huesos de los dos malhechores. Repartieron los soldados romanos que vestido de Jesucristo. Pues el hombre no escribió San Juan capítulo 19, sino el Espíritu Santo. Amén. Amén. El verbo era Dios, Dios era el verbo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Donde hay remisión no hay más ofrenda. Amén. Jesús purificó, limpió todos nuestros pecados una vez para siempre. Pues Hebreos capítulo también 12 está escrito que la disciplina de Dios, ¿sí? Jesús purificó y limpió todo nuestro pecado una vez para siempre. Entonces podremos pecar libremente. Están pensando como nene, ¿sí o no? David que testificó, Jehová tiene que estar ahí callado. Vaya, ¿qué significa? Castigo y disciplina.
Por eso somos siervos de nuevo pacto de Dios. Amén. Por eso consumado es